Voces y silencios. Música, sueños, magia. Palabras silvanadas en el pensamiento. Pensamientos navegando en la voz. Hechos de palabra. Idea y conducción, Alicia Nigro. Radio Hermes también te escucha. Llámanos al 4305-3303 o deja tu mensaje al 11 56 47 2346. Compartí nuestros contenidos en redes. En Facebook nos encontrás como Radio Hermes Web, en Instagram como Radio Hermes y en Twitter como Radio-Hermes. Míranos en nuestro canal de YouTube, escuchanos en www.radiohermes.com y nuestra aplicación para dispositivos móviles. Radio Hermes, tu lugar de expresión y comunicación. Entre voces y silencios nos va haciendo la palabra. Hechos de palabra. Todos los miércoles desde Radio Hermes, antes del atardecer. De nuevo a implorar tu amor, solo hay tristeza y dolor al hallarme morir. La culpa manteareco de los tiempos que he sufrido, por eso que ahora he venido a canguete aico. Ani que enderezará que un día este cantor te ha dicho llena de amor, si existe en tu pensamiento aquel puro sentimiento, Anin de boche, angachendibei, desengaño y te manteareco, achacatabu, anga y cuajan, dereje cuñache, peichaico. El chamamé para mí es mi infancia. El chamamé para mí es la radio arriba de la ladera en el patio de mi casa. Es la música de Coco Marola, de Isaco, de Terragó, de Montiel, de Blasito Martínez Riera. Es el zapucay que pegaba mi papá en la carpintería. El chamamé para mí es el acordeón de Raúl Barbosa y todos queriendo tocar como él cuando éramos adolescentes. El chamamé son mis hermanos, mi mamá secando el guardapolvo de la escuela arriba de la cocina a leña. Es Luis Ángel Monzón en un baile en un galpón de yerba mate.
es mi primer acordeón y mis otros acordeones. Es la música con la cual camino en la vida. Como dicen los hermanos Chávez en el chamamé, fue mi canción de cuna y será el sol de mi vejez. Eso es el chamamé. Buena tarde para todos. Aquí comienza Hechos de Palabra. Mi nombre es Alicia Nigro y te propongo que nos acompañes en los 90 minutos que ya hemos iniciado. En la operación técnica y con su asesoramiento artístico técnico, Pablo Duarte nos pone al aire desde Radio Hermes hacia vos. Nosotros estamos aquí en el estudio, vos estás en algún punto de este infinito que habitamos, haciendo de la magia una realidad, porque este presente será nuestro presente cuando vos lo dispongas. Vos elegís. Por ahí ya estás sentado, ya pusiste www.radiohermes.com.ar y estás disfrutando de la emisión del programa. O por ahí andabas por las redes y te detuviste en Instagram y nos encontraste al aire, porque salimos en directo por Instagram y en este momento nos estás escuchando y viendo. Pero también podés elegir escucharnos y vernos en diferido y tenés varias opciones, tenés todos los canales que nos facilita esta emisora, Radio Hermes. Nos podés buscar en YouTube, también nos podés escuchar en los canales de Hermes en iVoox y en Spotify. Siempre buscas Hechos de Palabra y ahí aparecemos. Cuando iniciamos el programa, escuchamos directamente a Tránsito Cocomarola, interpretando en la película Argentinísima 1 en 1972, Kilómetro 11, Chamamé. Tránsito Cocomarola, músico, compositor, folclorista argentino, una de las más influyentes figuras del chamamé, nació en San Cosme, provincia de Corrientes, en Argentina, el 15 de agosto de 1918 y falleció el 19 de septiembre de 1974 a los 56 años de edad. En su amplio repertorio se incluyen algunos clásicos inolvidables: Kilómetro 11, que fue el que escuchamos recién, Puente Pessoa, Rincón Dichoso, Retornos, muchos más. Se destacó interpretando con su bandoneón y con él tocaron y cantaron las grandes figuras del chamamé. Se toma el día de su fallecimiento, el 19 de septiembre, como Día del Chamamé, en la Argentina, por supuesto. Este género, al cual Cocomarola dedicó toda su vida, es oriundo del nordeste argentino y en especial de la provincia de Corrientes, en cuya capital se celebra cada año la Fiesta Nacional del Chamamé, que fue declarado Patrimonio Cultural de nuestro país y Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Por ese motivo, adelantándonos a mañana, a modo de celebración, iniciamos el programa de hoy y haciéndole honor a él, con Cocomarola y su inolvidable interpretación Kilómetro 11, que es considerado el himno del chamamé, Kilómetro 11. Y que fue grabado por primera vez en 1940 y cuyos autores son, en la música, Mario del Tránsito Cocomarola, así se llamaba, y en la letra el poeta y compositor Constante Agüer. Luego escuchamos al Chango Espaciut, otro grande del folclore nacional y del chamamé en especial, contándonos sobre el significado de ese género musical en su vida
y en la música de su país. El chango nació en Apóstoles, Misiones, cerca de la frontera con el sur de Brasil y de Paraguay. Mi profesora decía el punto tripartito, pase a marcar el punto tripartito. Y bueno, Espaciuc es un destacado músico, compositor, intérprete contemporáneo, un innovador, creador de la vastísima obra que trasciende las fronteras de Argentina y es reconocida a nivel nacional e internacional. Hoy el chango estará con nosotros durante la tarde. Ahora lo vamos a escuchar en Pinandí, Los Descalzos. Nuevo, pero no todo está dicho. De construir construyendo para empezar de nuevo una y otra vez. Hechos de palabra. Déjanos la tuya en el 4305-3303. Ya está con nosotros para la conversación la licenciada María Sol Oves. María Sol Oves es licenciada y profesora en letras, egresada de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. En 2018 publicó Collage, libro de cuentos. En 2022 publicó María de los Buenos Aires, novela breve, histórica. En esta oportunidad, la licenciada María Sol Oves nos trae su última obra literaria, El Diario Infernal. En una serie de cuentos, la autora narra una biografía del infierno. Describe en forma detallada el lugar y los vínculos con el mundo de los vivos.
el lector podrá observar los pensamientos y las decisiones macabras del rey infernal en el cuento homónimo incluido en esta antología. Bienvenida, María Sol, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. Gracias por la presentación No, y por el espacio. por favor, gracias a vos que estuviste dispuesta a venir y que nos trajiste tu última obra, que por lo que veo es inquietante. Sí, ¿Es muy inquietante? sí, es como más grotesca de todas las demás obras que estuve realizando. Ajá, También por el lugar donde se desarrolla, que es el infierno. claro. ¿Está relacionado en algo con la mitología? Sí, aparecen elementos mitológicos, por ejemplo, en el primer cuento, que es lo que tiene que ver con lo que serían los ladrones del antiguo Egipto. Ahí aparecen divinidades, por ejemplo, de lo que sería el antiguo Egipto, por ejemplo, que también están relacionados con el inframundo, por ejemplo, lo que tiene que ver con la perra devoradora, Horus, que pesa lo que tiene que ver con las almas de las Del personas que inframundo, mueren. claro. Es como desde otra perspectiva, quizá no tanta de la antigua Grecia. Claro, visto como adaptándolo como la mirada de un adolescente o de un joven. Sí, porque se toma desde lo que tiene que ver con un cuento, un relato breve, y además está como vinculado a una historia de ficción. Claro, claro, que es tu obra. ¿Cuántos cuentos conforman la antología? Serían 3 principales y el segundo, que es lo que tiene que ver con el único vuelo, ahí se divide en distintas partes. O sea, ¿Qué? hay una primera división en 3. Y después el único vuelo, que es el más largo, tiene varias divisiones, que tiene que ver con los personajes y el espacio. Claro, Primero está el avión, después, por ejemplo, está la piloto y la copiloto, el alguacil de a bordo, y después, bueno, el periodista, que es uno de los pasajeros. claro. Son todas distintas historias, pero que están como hilvanadas. Sí, especialmente el único vuelo y el diario infernal, principalmente. Claro. Esas serían las dos más unidas. Después la otra se relaciona, pero más al final. Más hacia el final. Sí. ¿Cómo surge esta temática? ¿Cómo se te ocurre desarrollar este libro? Primero fueron escrituras separadas, ¿cómo fue? Y que después vos uniste, le encontraste un algo común, Sí. haces un boceto, a eso me refiero. Sí, en realidad empezó con el único vuelo, que cuenta lo que sería una historia de un reflejo, que en este caso sería un alma que va al inframundo, que no sabe que va al inframundo, él piensa que está vivo, que está en un avión, y a partir de que ciertas cosas que pasan en el avión se da cuenta de que no todo es lo que parece, que sería, después descubre que es como la entrada al inframundo. Claro. Y que él quiere salir, entonces cuando quiere salir vuelve al avión sin darse cuenta. O sea que ya estaba predestinado a que tenía que ocupar un espacio ahí. Sí, después, bueno, aparecieron otras historias que fueron las historias de las personas que trabajaban la tripulación de a bordo. Ujú. Y después, bueno, eso sería un primer cuento, pasó el tiempo y después, bueno, en el caso de lo que tiene que ver con los ladrones del antiguo Egipto, fue como más casualidad, empezó con una historia y después al final lo quise relacionar con el único vuelo y después por último, el diario infernal, ya tenía la idea de conformarlo con esos dos O cuentos. sea que hubo primero una inspiración, salió el primer cuento, que es el que vos mencionaste primero, y después, casi sin quererlo, tu inconsciente te llevó a Sí, seguir me llevó al mismo lugar. como al pasajero. Sí, algo así. Qué bueno, qué bueno. Pero después ya hubo una idea. Sí, especialmente en el último, en el diario infernal, Claro. en donde ya se toma, por ejemplo, la perspectiva del diablo. Ujú. Y aparece un libro que él tiene, lo que tiene que ver con la parte de, también como si fuese el infierno, una especie de avión, el lugar donde se guarda el equipaje, que él encuentra un libro y después ese libro se relaciona con por qué el pasajero del periodista termina en el infierno, en uno de los círculos. Claro.
No vamos a decir mucho más porque si no estamos, como dicen ahora, Espoleando. espoleando, que es una palabra que no sé, bueno, pero así se dice, para que todos nos entendamos. Ahora vamos a dejar un segundito el libro y yo te quería preguntar, ¿cómo aparece esta cuestión de ser escritora? Porque bueno, sos licenciada en letras, sos profesora en letras. Yo no dije que sos docente porque trabajás, ¿no es cierto? Sí. Pero ¿cómo surge esto de ser escritora, de escribir? Sí, es como una especie de necesidad, podríamos decir, de ver la realidad desde otra perspectiva, quizá. ¿Considerás, perdón, que la literatura es realidad, como decía Cortázar? A mí me parece que por un lado es realidad, pero también trata de alejarse de ella. Es como una especie de dos elementos contradictorios como que se unen. Uh-huh. Por un lado tiene un aspecto de lo que tiene que ver con lo cotidiano, lo real, pero después también hay otros elementos que aunque parezca lo más verosímil, quizá en cierta manera forma parte de otro mundo. Claro, claro que sí. Es muy interesante. Los otros libros que no los he mencionado, pero que no nos vamos a detener hoy, que vos escribiste, una es una novela, y es una novela histórica. Esto también es una antología, pero del modo en que vos la fuiste relacionando, es distinta que la novela histórica que nos presentaste cuando viniste aquí, pero ¿se puede llegar a considerar una novela este libro? ¿Qué diferencia habría entre una novela y una antología? Bien, porque en el caso de lo que tenía que ver, por lo menos con la novela anterior que yo hice, siempre están, por ejemplo, los mismos personajes, Uh-huh. en donde empieza desde una primera situación, que sería las dos invasiones inglesas, que es como el hilo conductor, y además también aparece lo que serían los distintos hechos que se van a desarrollando de una manera lineal. Claro. Y siempre es el mismo espacio. Claro. Acá no, acá es como distinto. Uh-huh. También, por ejemplo, un caso es, en el caso del cuento de los ladrones, se desarrolla en lo que tiene que ver con lo que sería el Antiguo Egipto. Después, en el caso, por ejemplo, de lo que tiene que ver con el único vuelo, no hay un tiempo específico. Se puede deducir, pero no hay una fecha no determinada. se sabe cuándo ocurre. ¿Cuándo ocurre? Y en el caso de Diario Infernal también se da alguna pista en lo que tiene que ver con el final, pero no se desarrolla. Claro, en este por caso. eso es una serie de cuentos que están como hilvanados con un hilo conductor. El hilo conductor sería el espacio. Sí, el espacio puede ser lo que tiene que ver con el infierno y también a unos casos algunos personajes, pero no todos. Pero no todos. Y los cuentos tienen una cuestión diferente a la de la novela. Sí, además también tienen como distintos finales, podríamos decir. Claro, porque tienen un principio y un final. Sí, un principio y un final, que en algunos casos puede estar relacionado o no, pero también es mucho más fácil determinar lo que son las estructuras. Primero Claro. como la presentación, después como el conflicto y después el desenlace. Claro. En cada uno de ellos. A diferencia, por ejemplo, de lo que era María de los Buenos Aires. Claro. En donde quizá lo que es el conflicto, había mucho más conflicto y mucho más personajes también. Claro. Y hay también esa diferencia, ¿no? Que, no sé, corregime si me equivoco, que la novela puede no tener final. Sí, también. ¿No? Y aun cuando en el cuento pareciera que no hay un final, el final se lo puede llegar a poner el que está leyendo, pero entonces hay un final. Sí, también. Esa sería la diferencia con la novela. La novela puede contar varias historias y no terminar ninguna. Sí, o por lo menos algunas terminar y otras no. Claro. Por ejemplo, como pasaba en María de los Buenos Aires, que había dos personajes que eran los que se dedicaban a lo que es la modista y el sastre, que ahí mucho el final no se dice. Claro. O el caso también de los 3 soldados británicos, que también al final no se sabe qué pasa con ellos cuando termina la invasión. Claro. Bueno, al final
Yo quería irme un poco del libro, pero volvimos al libro. Nos está pasando lo que le pasa al personaje Sí. del primer relato o la primera narración. A mí me interesaba saber, Lucía, no, Lucía, estoy leyendo Lucía, que es lo que vamos a escuchar después, perdóname. Está bien. No, lo que a mí me interesaba saber era cuando vos te sentás a escribir, ¿lo haces con un método? ¿Lo haces regularmente como hacen algunas personas en un determinado horario del día? ¿Lo haces en cualquier lugar? ¿Lo haces cuando te vienen las ganas? ¿Cómo es? Bien, yo más o menos trato de formar como una especie de esquema dentro de mi cabeza, podría decir, en donde a formar la historia, que por lo menos el comienzo y el final. Sí. Y después... Eso siempre es igual para los cuentos, para la novela, Sí, para lo que generalmente sea. sí. O por lo menos, o tengo el comienzo y lo que tiene que ver con la parte del conflicto, pero por lo menos 2 partes tiene que estar. Claro. Y después, bueno, o algunas veces empiezo directamente a escribir en lo que tiene que ver con lapicera o con lápiz, o alguna vez hago como una especie de lluvia de ideas que voy escribiendo, y ahí después de la lluvia de ideas me decido qué voy a poner o cómo voy a empezar también. Claro. O sea que no hay un método fijo, pero hay método. Sí, hay como una idea, podríamos decir. Claro, ideas. Y la cuestión esta de los tiempos, ¿cómo los distribuís? Sí, generalmente cuando más o menos termino la jornada o cuando empiezo, podríamos decir, que estoy en mi casa tranquila. Claro. Eso siempre entonces al comienzo del día. Sí, puede ser el comienzo o cerca del final. Ah, cerca al final del día, no te había entendido. Sí, cuando tengo un espacio como libre, podríamos un decir. espacio libre, y vos te liberás justamente cuando terminas de trabajar. Sí. Claro, como nos pasa a todos. Y necesitas un lugar tuyo, silencioso, te molesta el otro, no te molesta, te podés abstraer, ¿cómo es? Sí, según la atención que tenga en ese momento. Trato de que esté un lugar que esté tranquilo, por lo menos que no haya mucho ruido. Claro. Pero después podría ser en cualquier lado. En cualquier lugar vos podés, en un colectivo podés escribir algo. Sí, se me va a complicar en cuanto al movimiento. Claro. Bueno, pero podés hacer lo que hacía Cortázar, que no tenía el celular Cortázar, pero a Cortázar le encantaba grabarse. Entonces, no cuando tenía el cuento terminado lo grababa también, pero a él le gustaba hablarlo, lo que quería escribir, eso es lo que contó en algún reportaje, y después él se escuchaba y lo transcribía. Sí, no, yo tanto de la grabación no, pero de primero ponerlo en lo que tiene que ver con escribirlo en cursiva, con lapicera y con lápiz. ¿Te gusta eso? Sí, por lo menos en un principio, como una especie de borrador, y después pasarlo a la computadora. Claro, después de eso. Sí. Sí. Hay personas que no pueden, que es directamente la computadora. Y hay personas que han dicho acá en el programa que necesitan escribir a máquina. En Sí, las también. viejas máquinas y que tienen problemas para conseguir los elementos cuando se van deteriorando. Pero bueno, es otra forma de acceder a la escritura. Y tenemos tiempo todavía. ¿Y poesía nada? Sí, alguna poesía, pero no mucho. No Ahora es tu forma. ahora como que estoy leyendo un poco más de poesía, pero así escribirla como escribo alguna, pero está dentro del cuento, por ejemplo. Ajá. ¿Vos sentís una atracción por la narración? Sí, quizá es porque lo que más leí, quizá también por eso. ¿Vos considerás que la lectura influye directamente en la producción literaria? Sí, puede también, por ejemplo, en el caso de la poesía, quizá uno no va a escribir tanto poesía, pero quizá para ver lo que tiene que ver con los sentimientos de los personajes y cómo expresarlos, o expresarlos mediante metáforas, sirve. Claro. Y después, bueno, en el caso de la narración, también sirve para darle un cierto orden a lo que se va a contar también. Claro, claro. Y aparte, bueno, siempre el lenguaje se va desarrollando en cada escritor. Sí, también.
Y tiene la pincelada, es como en el cuadro la pincelada, ¿no? Sí, también a través color. de la experiencia también de uno, de lo que Claro. tiene que ver con la escritura. Claro. ¿Cuándo comenzaste a escribir? ¿A qué edad? Y a eso de los 16, 17 más o menos. Como adolescente empezaste a escribir. Sí. ¿Y te volcabas a la poesía en esa época o a la narración? No, más a la narración. a lo que Siempre tiene- te gustó más la narración. Sí, igual ahora estoy como más leyendo lo que tiene que ver con poesía o con obras de teatro para lo que tiene que ver con el colegio, quizá. Ah, vos trabajás. Sí, Trabajas como docente. ¿Con qué alumnado? sí, más o menos entre 12 y 17 sería. Y tenés varias aulas, varios grupos, Sí, tengo varios cursos. varios cursos. No podía decir esa palabra. Varios cursos. Sí, más o menos entre los que yo estoy dando serían entre 14 y 17 más o menos. Ah, es un abanico bastante grande. ¿Los chicos tienen acceso a tus escrituras? Sí, yo le dejo lo que tiene que ver con las obras en la biblioteca del colegio y después también uso para algunos fragmentos para lo que tiene que ver con algunos temas que trabajemos en clase. Claro, está bueno eso. ¿Y ellos cómo toman tener a la profe escritora? Sí, ellos quizás se sorprenden al principio, pero después más o menos... natural. Es natural. Es natural. ¿Y algunos están interesados en ser escritores? ¿Te hacen preguntas alrededor de eso? Sí, quizá pregunta, sí, en lo que tiene que ver con ser escritor, no tanto quizá. Claro. Quizá también, por ejemplo, lo que tiene que ver con las canciones, porque ahora está como más en boga lo que tiene que ver con la música, por ejemplo, con lo que sería el reggaetón y todo eso. Ajá. Entonces, por ejemplo, lo que tiene que ver con, creo que las batallas que le dicen, Ah, sí, yo estoy totalmente analfabeta en ese que es como sentido. que uno dice una cosa y el otro le responde. Sería como en el folclore nuestro el contrapunto, Sí, el en un contrapunto, payador. en el payador, sí, Mirá, algo por el estilo. Algo por el estilo, mirá vos. Nada más que ahora con la música urbana, por ejemplo. Claro. Y ese tipo de cosas a ellos les atrae mucho. Sí, sí, yo Y- veo que más eso que, por ejemplo, lo que tiene que ver con un libro o algo. Claro, y vos tomás eso que a ellos les interesa. Sí. No lo descartás. Sí, o por ejemplo, puede ser que en vez de ver lo que es música urbana, sea algo por el estilo, como por ejemplo una obra de teatro, en Claro. donde hay varios personajes y cada uno tiene que interpretar o por lo menos O leer. sea, que esa base que a ellos les interesa te ayuda para meterte en Sí. otra forma de escribir, de escritura, de literatura, que es el teatro. Sí, porque es como al leer uno cada personaje, al acercarse más a lo que tiene que ver con el habla, en cierta manera, por la Claro. representación, también es un poco más comprensible, más corto también. Claro. ¿Y los temas los eligen ellos? Algunas veces sí, otras veces no, según cómo sea el grupo Según y también la lo propuesta que vos les Sí, hagas. según la propuesta. Claro. ¿Y se enganchan con literatura los chicos? Y hay un poco de todo. Quizá con un texto en particular y con otro no tanto, por ejemplo, puede Bueno, pasar esa, la eso. cuestión de los gustos que no están del todo definidos, eso influye. Sí, o también con un tema, por ejemplo, y está como más lo que sería la diversidad también, o el ambiente. Tienen intereses ya y vos siempre te arrimas a esos intereses para poder... Sí, en lo posible, mientras los conocimientos que tenga y según los textos que trabajemos, sí. Claro, está muy bueno eso. Y vos sos súper joven. Debes ser una de las profesoras más jóvenes que tienen los chicos. No, hay otras más jóvenes. Bueno, pero vos, por ejemplo, ¿sentís que tenés que hacer un esfuercito para enterarte de por dónde andan tus alumnos en gustos o no? Sí, algunas veces sí, porque es veces como sí. ahora todo es mucho más dinámico, Sí, todo más rápido. Mucho más rápido, ¿no? ¿Cómo anda el lenguaje entre los alumnos para la cuestión esta de la comunicación? ¿Cómo los ves vos? ¿Qué observaste? Y como que cuesta. ¿Qué cosa cuesta? A ver. Cuesta, por ejemplo, tratar de comunicarse que no sea mediante un celular. Ujú.
donde antes, por ejemplo, se hablaba más y ahora se habla más en lo que tiene que ver con el celular o mediante lo que tiene que ver con lo virtual también. Claro. No es tanto el contacto de persona a persona, podríamos decir. Lo dejan de lado los chicos. Sí, que veo que hay como más dificultades que antes, que cuando yo iba al secundario, por ejemplo. Claro, porque el celular tenía otro tipo de sí, no de tenía uso. internet, por Claro, ejemplo. claro, otro tipo de uso. Y vos eso le ves cuestiones positivas y cuestiones que no son tan positivas, sí, no, ¿cuáles serían? Sí, ¿Por por qué? ejemplo, los chicos tienen más acceso a a más información, Sí, pero también hay que ver si esa información es pertinente o no. claro. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la inteligencia artificial también. Sí, eso les atrae mucho. Sí, les atrae mucho. Por ejemplo, hace poco hicimos como una especie de book trailer. Explícanos qué es esto. Es como una especie de tráiler, una película, pero en Sí. realidad es un tráiler de un libro. Ajá. Bueno, ellos tenían que hacer... Book trailer. Exacto. Mm. Ellos tenían que tomar un texto que nosotros trabajamos en clase y hacer como un tráiler, con un video. Claro. Y bueno, muchos usaron inteligencia artificial, ya sea en las imágenes o, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la voz en off también, o incluyeron un personaje que interpretaba... Hicieron intervenciones sobre, no sé si es correcto, textos Exacto, de- textos escritos. textos escritos a partir de la inteligencia artificial. Sí. Qué ignorante que estoy. Pero claro, para mí todo eso es tan nuevo. Sí, por ejemplo, tomaron un personaje de una película que era Rápidos y Furiosos Ajá. y le pusieron la voz de quien lo dobla. Claro. Y ahí con tanto- aparece la inteligencia artificial. Sí, y ahí ese personaje con el doblaje iba contando la historia de ese texto, que era un poema. Mirá qué bueno. O sea que de un poema pasaron a la narrativa. Sí, Está buenísimo eso. sí, bueno, esas son cosas que se van viendo también. Que se van viendo y lo van desarrollando. ¿Queda registro de estos trabajos que hacen los chicos? Sí, ellos lo tienen en el celular, por ejemplo. Claro, Nosotros trabajamos más con el celular. que con una carpeta. No, bueno, hay de todo, según el tema también. Sí. Eso era una oportunidad de hacerlo... De usar los medios que tenemos para... Sí, después, por ejemplo, antes tecnología. habían hecho un borrador en papel también. Qué bueno que no pierdan el lápiz o la virome y el papel. Eso está buenísimo. Pero bueno, los cambios se van dando. Sí. Y aunque vos te hayas formado de otra manera, tenés que seguir indagando, estás en ejercicio y hasta aprendiendo, porque es así, la formación docente no se termina nunca. Me imagino yo que cuando vos te estudiabas y tenías la edad de tus alumnos, hay una diferencia, ¿no es cierto? Sí. Hay una diferencia, esto que vos estás contando. Inclusive hace unos años atrás, todos no tenían un celular, No, no. pero hoy, No, tenían un celular viejo que solamente era para llamar o mandar Y nada mensajito más. y nada más. y nada más. Sí, hoy se ve también puede pasar que lo pierdan o no tengan datos, también es otra cosa. Claro. Es Sí, como... Hay cuestiones que tienen que ver con las posibilidades económicas. Sí, digamos. también. Pero también está masivamente el celular en manos de los chicos. ¿Vos tenés idea en más o menos alrededor de qué edad los chicos empiezan a usar en la escuela el celular? Por lo menos en el primer año de secundario seguramente Ya sí, vienen. ya vienen. Yo no los tengo, pero los veo en el recreo. Claro. También algunas veces es bueno, pero también como todo, tiene su lado negativo. Ujú. ¿Qué sería, por ejemplo? Por ejemplo, lo que tiene que ver con las redes sociales, con el acoso también por las redes. Claro. Que no todo lo que nos da las redes es muy positivo. No, hay Pero que tener cuidado Así también. como tampoco que es todo negativo. Que hay cosas No, que hay- son positivas que la educación las puede rescatar. Sí, según también lo que tiene que ver con el conocimiento y también esta idea de guía. Claro, claro. Pero ahí hay presencia de alguien que está guiando, que en este caso es la profesora en literatura. Sí, porque si no también pueden buscar cualquier cosa o también ahora están los tutoriales, Claro, en donde muchas veces un chico en vez de ir a particular
va y busca el tutorial por internet también o por Claro. YouTube. Claro. Pero bueno, está bueno, por un lado, que uno rescate los intereses de los chicos y que se parta de ahí, de los intereses que ellos tienen, y puedan pegar una vuelta y llegar al papel y al lápiz. Me Sí. encanta eso, ¿no? Y que, sobre todo, que puedan expresarse. Sí, eso es importante. Ahora vamos a tener que hacer una pausa, porque estamos justo en la mitad del programa y hacemos una pausa, y vamos a hacer una pausa con el Chango Espasiuk haciendo Canción de Amor para Lucía. De ahí te bauticé, Lucía. Eso es porque estoy mirando. Radio Hermes también te escucha. Llámanos al 4305-3303 o deja tu mensaje al 11 56 47 2346. Compartí nuestros contenidos en redes. En Facebook nos encontrás como Radio Hermes Web, en Instagram como Radio Hermes y en Twitter como Radio-Hermes. Míranos en nuestro canal de YouTube, escuchanos en www.radiohermes.com y nuestra aplicación para dispositivos móviles. Radio Hermes, tu lugar de expresión y comunicación. Recuperar el sentido verdadero de las palabras que fueron vaciadas de su contenido, porque vaciándolas se vacía el pensamiento. Hechos de palabra por www.radiohermes.com. Es las 16 horas 50 minutos, esto es Hechos de Palabra, estamos en www.radiohermes.com.ar. Tenemos una hermosa conversación, muy cálida, muy interesante,
porque está con nosotros la escritora María Solobes, que además de ser una excelente escritora y nos trajo su libro, también es docente y, por supuesto, es licenciada y profesora en literatura, y es muy enriquecedor que nos cuenta, como nos contó recién, desde su mirada, qué es lo que está pasando en las aulas en relación a su materia y cómo aparecen la tecnología. Me decías, María Sol, que esto se dio mucho más intensamente a partir de la pandemia. Sí, con la pandemia como que se hizo esta idea de que era necesario más lo que tiene que ver con los celulares, y fue algo nuevo que se incorporó. Claro. Quizá en un principio fue algo como que llamó mucho la atención, que muchos no lo pudieron manejar, pero después fue todo adaptándose con el tiempo también. Claro. Y realmente estamos viviendo en una época totalmente diferente. Creo, no sé si compartís, que hay un cambio de época. Sí, eso es cierto. ¿No? Vos lo ves así. Sí, hay como un cambio, pero después también hay muchas cosas que siguen como antes. Claro, también, porque como todo. en todo cambio no se puede arrancar Sí, de con raíz todo. y poner otro. Van cambiando las cosas. Se pasó el peor momento de la crisis pandémica y después nos fuimos acomodando a los cambios que vinieron y se sigue con lo que teníamos, claro. Sí, y también, bueno, algunas cosas que aparecieron después también se fueron. Claro. Como todo. Como por ejemplo, lo que tiene que ver con lo que sería tanto el uso del Zoom, por ejemplo. claro, Ahora se usa, pero casi nada. para otras cosas. Para otras cosas, quizá. Claro. Quizá para algún hecho en particular, por ejemplo, de que uno no pueda ir o algo, pero no es todas las clases, Claro, como antes, por claro. ejemplo. Presencial tiene que ser. Sí, presencial tiene que ser. Claro. O que algún alumno esté enfermo de ese lado está bueno. Sí, porque a lo por mejor, ejemplo, que darle una especie de mail, o que lleve, si en el caso de que esté enfermo o algo, que mande a un trabajo al mail del colegio también, podría ser un Claro. caso, por ejemplo. En vez de que tenga que venir la familia y traer el trabajo a cada profesor. Claro, está bueno eso, está muy bueno. Volvamos al libro. Yo tenía ganas, no sé si estás dispuesta, a que elijas algún texto. Sé que son textos que no son breves, los cuentos, Sí, son de varias páginas. pero que por ahí, si tomamos uno que se pueda leer y vamos introduciéndonos de otra manera en el libro, distinta a la que hicimos hasta ahora, y escuchamos la voz del narrador o la narradora, no sé quién narra. Sí, les voy a leer de lo que tiene que ver con el único vuelo, que ya lo estuvimos mencionando, lo que sería la parte del avión. Voy a ver si lo puedo leer todo, porque son como 4 o 5 páginas. Si no, leeré una parte. Claro, hacemos un fragmento. Está bien. Bueno, dice, el único vuelo, el avión. Los pasajeros esperaban embarcar en algún momento del día, debido a que ninguno de ellos pudieron hacerlo en el horario prefijado, por una asamblea sindical perteneciente a los controladores aéreos. Al finalizar la misma, esperaron otras 2 horas y por fin los pasajeros del WR 1483 pudieron hacerlo, mientras los demás seguían esperando sus vuelos. Al llegar al interior de ese avión, una aeromoza les tomaba los pasajes y les indicaba su lugar en la clase correspondiente. Así fue como todos los asistentes se ocuparon en el WR 1483. La azafata ya estaba cerrando la escotilla, cuando 3 hombres del aeropuerto la interrumpieron. La mujer, sorprendida, les preguntó la razón y ellos señalaron a un pasajero. Luego ella se le acercó y le pidió que la acompañe a donde estaban los 3 hombres y él se negó. A partir de aquello, los del aeropuerto entraron al avión y empezó una acalorada discusión entre los 5, cuyo tema principal era la identidad que el pasajero había presentado en su pasaporte. Finalmente fue sacado de allí por la fuerza y se pudo disponer del viaje tan anhelado. La piloto pidió disculpas por los hechos ocurridos,
pero no se le entendía demasiado porque se entrecortaba la comunicación. Luego del despegue se salió una de las valijas del compartimiento, ubicado en la parte superior, y cayó sobre la rodilla de un pasajero. Al principio no se dieron cuenta porque estaban muy interesados en un video con pésimo audio, sobre cómo reaccionar ante un problema técnico. Después de un buen rato, la aeromoza le trajo hielo al herido. Él dejó de quejarse y el dueño de la valija fue obligado a guardarla de mejor modo, lo cual tuvo que hacer varias veces. Siempre terminaba en el suelo, aunque las siguientes oportunidades no perjudicó a sus compañeros. Tristemente para él, con ese juego del equipaje, deseaba molestar al viajero de enfrente porque tenía un asiento más acolchado que el suyo. Luego el viaje se mantuvo tranquilo, si no se solicitaba la ayuda de la aeromoza. Tardaba mucho. Algunos bien pensados lo relacionaban con que eran muchos pasajeros por una sola azafata en el vuelo. Otros, más siniestros y lamentablemente la mayoría, por su inutilidad y torpeza, la cual fue comprobada a la hora del almuerzo. En la primera clase casi quema a algunos pasajeros. Se tropezó con el café y le ensució la camisa a una mujer, al lanzarle la comida en la pequeña mesa del asiento. En la clase ejecutiva trajo el alimento, pero se olvidó los cubiertos. En resumen, causó la bronca de todos, expresadas en dos formas. Estaban sentados mirando la comida como bobos o la criticaban. Pero uno de ellos se fue de su asiento. Se acercó a la aeromoza, le insultó e iba a pegarle. Cuando el alguacil le mostró el arma, el pasajero volvió en sus cabales y se volvió a sentar. Al poco tiempo llegaron los cubiertos. Mientras la gente comía, el enojo acumulado desde el atraso del vuelo hasta este último acontecimiento se convirtió en un grano de miedo y angustia. También en muchos de ellos estos sentimientos repercutieron en sus estómagos. Comieron el almuerzo muy rápidamente. Algunos casi se comen el plástico en que estaban envueltos los 3 alimentos. Otros aprovechaban las distracciones de la azafata para robar los almuerzos no consumidos. Y, ¿por qué no?, las golosinas destinadas a la merienda. Mientras tanto, el resto de los pasajeros descansaba leyendo, escuchando música o charlando con su compañero más cercano, con excepción de quienes bajaban en un sueño profundo que nunca se movió en sus bitácoras, gracias al afecto de los somníferos. No se escuchaban gritos o llantos porque ninguno de los viajeros eran niños, superaba la mayoría de edad en cada uno de ellos. Sin embargo, todo cambió cuando uno de los pasajeros en tercera clase pasó un buen rato vomitando una bolsa de papel. A los pocos minutos, otro del mismo sector le agarró una fuerte diarrea en uno de los baños, lo cual produjo enojo, miedo, angustia en todos y fue necesaria la intervención del alguacil. No solo mostró su arma, también golpeó a muchos y tuvo que esposar a 3. Cuando pasó la trifulca, la azafata repitió el mensaje de la piloto, sin la radio. El mismo pasó de la boca en boca de primera a tercera clase. La situación de caos continuaba. No había médicos ni enfermeras y algunos de los sanos se negaban a realizar el mandato, alegando que ellos contrataron un servicio por el cual la azafata debía realizar la limpieza del baño y no ellos. Como la otra vez, el alguacil los amenazó y utilizó la fuerza en más de una oportunidad. Finalmente cumplieron con el mandato de la tripulación, con excepción de uno de ellos, a quien llamaremos el periodista. Al ver cómo se negaba reiteradas veces, el alguacil le dio otra tarea, ayudarle en el cuidado de los renegados. Esto último asombró a todos y hubo muchas ideas al respecto. No tenía más fuerzas para pegar a los esposados. ¿Realmente necesitaba un asistente porque ya había 10 de ellos? ¿Le habría mentido con el fin de vigilarlo más de cerca que a los otros? Nunca se despegaba de él desde aquello, y muchos lo consideraban como una forma para conquistarlo románticamente. Aspectos inexistentes en el resto del viaje, donde se mostraba silenciosa y despreocupada. Dicha situación no molestaba a los presos. A 5 de ellos les permitió liberarse. Se hicieron pasar por enfermos para evitar futuras represalias y volvieron a sus asientos. Sin embargo, el resto de las personas no aguantaba semejante vagancia del alguacil y lo mencionaba mediante susurros. La copiloto, harta como ellos y con la intención de evitar un amotinamiento de los pasajeros, increpó al alguacil y al periodista para volver a sus ocupaciones. Los aceptaron la orden por un rato. Luego él le dijo a ella:
Como les seguía diciendo antes que nos interrumpieran, voy a entrevistar por segunda vez al poeta Rafael Sánchez Robinson, el que escribió el famoso poema llamado Consolación. Empieza de este modo: he querido a pocos, he sido salvado por algunos. Otros me han creído a mí, escuché halagos de ellos. A pesar de todo, he recibido un fuerte pesar. En el mismo instante, nunca amé ni me amaron, completó el alguacil. Esta respuesta sorprendió al periodista. Al ver esa reacción, la mujer le mencionó lo siguiente: tu error fue repetir las mismas palabras que la vez anterior. En este vuelo siempre se dan la misma secuencia de acciones, pero cambian ciertos detalles, y los pasajeros en llevarlas a cabo. Por ejemplo, los temas usados para conquistarme son distintos en cada ocasión. El periodista se quedó helado al ser descubierto y quiso hacerse el desentendido. El alguacil no dio el brazo a torcer en ninguno de los casos. Finalmente él se resignó y le dijo la verdad. Sí, hace 2 años aproximadamente tomé el vuelo WR 1483, donde sucedieron los mismos acontecimientos a este y otros transcurrían de la misma forma. Sé que está prohibido para los pasajeros volver al avión y reiterar todo el esquema de acciones. Solo deseo que mi castigo sea benevolente. Lo pudimos leer todo. Sí. Bueno, está muy interesante. Y no espoleamos al libro. No, es verdad. Pero está muy bueno. O sea que uno de los personajes más importantes, 2 personajes importantes que me pareció a mí, la copiloto o piloto y el periodista. Sí, la alguacil también. Alguacil quise decir. Está bien. Sí. Sí, después va a ver, por ejemplo, cómo el alguacil terminó en la entrada del infierno, que es ese avión, y así también los otros personajes de la tribulación. O sea que va apareciendo nuevamente la temática en una situación que primero se describe como caótica, como que eso es previo, aunque no se sepa dónde está yendo ese avión. Sí. Algo así. Sí. Entendí yo sin leer todo lo anterior, ¿no? Más o Sí, menos. también hay algunas referencias a lo que tiene que ver con lo histórico también. Ah, sí. Porque lo que tiene que ver con los personajes de la tripulación, lo que les sucede, de por qué, cómo llegan ahí, va a tener que ver con sus vidas y pertenecen también a distintas épocas. Claro, Por porque ejemplo, todos están yendo al mismo lugar, claro. Sí. Claro. Por ejemplo, la alguacil es como una especie de médica paraguaya que vivía cuando fue la guerra de la Triple Alianza en el fin del siglo XIX. En el siglo XIX, perdón. Y después, en el caso, por ejemplo, la copiloto y la copiloto, ellas viven durante lo que es la antigua Roma y son gladiadoras, por ejemplo. Ajá, o sea que hay una mezcla ahí, Sí. se van entrecruzando en el espacio y en el tiempo. Sí. Es muy interesante. Y Sí, una sí. cosa que me asombró es que aparece la poesía dentro de la narración. Sí. Bueno, sí, como Con cita de un autor. Sí. Está muy bueno eso. ¿Cómo reaccionan los chicos? O los adolescentes cuando lo leen. Sí, Lo perciben, lo ven como algo interesante. Sí, lo perciben porque también tiene que ver con lo que sería el final de lo que tiene que ver con los círculos, que está más cercano a lo que es nuestra época, por ejemplo, también. Claro. Y después también lo pueden relacionar con la vida propia, con lo que tiene que ver con el avión. Claro, con la actualidad. Con la actualidad o también con los textos que vamos trabajando. Por ejemplo, en lo que se llama el Diario Infernal, uno de los que organiza lo que tiene que ver la zona de equipaje es uno de los personajes que nosotros trabajamos, que tiene que ver con Popol Vuh, que eso lo vemos que lo veo yo con ellos en 4º año, por ejemplo. Claro, pero está buenísimo. Si son más chicos, tienen una anticipación de algo que van a ver después. Sí, algo que van a ver después. Pero con los de 4º tiene vigencia ya, en Sí. el momento. O sea, como tema es muy atrapante porque a los chicos todo esto les interesa. Sí, más lo que tiene que ver con lo sobrenatural también, Claro, lo maravilloso. Claro, porque eso era lo que te iba a decir. Si tuviéramos que
En la narrativa es mucho más simple hacerlo, y le resulta más fácil hacerlo al escritor, hablar de lo que ha escrito, que en la poesía. En la poesía por ahí es más resistencia de dar todas estas explicaciones que vos le Sí, estás dando. sí, pues como más emocional, podríamos decir. Claro, porque hay otro tipo de compromiso desde el escritor, ¿no? Sí, Pero es muy interesante esto que vos traes, en donde se puede incluso entremezclar, al jugar con el tiempo y con el espacio, con la historia, sí. que no sería la primera vez que vos lo hacés. Sí, a mí porque más o menos me interesa lo que tiene que Te iba ver a con la preguntar historia. eso, ¿de dónde surge todo eso? Sí, más o menos me gusta lo que tiene que ver con la historia. Yo veo que cuando tengo que dar un tema, veo lo que tiene que ver con los aspectos históricos. ¿De la Argentina Sí, o de la de la Argentina o historia de la universal? historia universal sería. Claro, Y también lo que tiene que ver con la narrativa y la historia, en cierta manera se chocan, porque también es una historia. claro. Y también es una historia que puede ser interpretada de distintas maneras, como una novela o un cuento también. Cuando vos escribís, eh, apelás y tenés que dirigirte por ahí a jóvenes o adolescentes, ¿apelás a tu propia historia como adolescente, como joven? ¿Influye lo tuyo? ¿Hay algo autobiográfico? No, no específicamente en la temática, porque No. no hay por dónde, pero sí en cuanto al lenguaje, al contenido que elegís. Sí, quizá no tanto de un hecho en particular de mi vida, sino, por ejemplo, recordar cuando yo lo vi cuando estaba en el secundario o cuando estaba en la facultad, por ¿Qué te ejemplo. pasaba a ¿Qué me vos? pasaba a mí o qué cosas yo entendí después? Entendí en un primer momento y después entendí en un segundo momento también, podría Claro, ser. claro, los propios tiempos. Sí, los propios tiempos también. A O, ver. por ejemplo, eso se da mucho con un texto. Por ejemplo, un texto que yo leí cuando era adolescente y después lo leí para una clase, tiene otra perspectiva también. Claro, tenés otra connotación porque vos ya no sos la misma. Sí, ya sea en cuanto a la experiencia y también en cuanto a otros conocimientos o la búsqueda que Claro, realizo ahí en ese texto. claro, perfecto, perfecto. Me gustaría que mostraras la portada, Ah, la tapa, ¿no? Que muestres. No sé si se ve bien, Pablo. Tenés que inclinarlo como dice Pablo, ¿así? al revés, Sí. ahí. Se ve bien. Bueno, contanos en qué consiste la tapa, Ah, eh, quién la eligió, cómo fue la cocina, digamos, para las tapitas del libro. sí. Bueno, yo lo hice con el sistema Canva, en donde, bueno, tomé un modelo de una tapa o contratapa y después a partir de ahí lo fui como adaptando a mi propio libro. O sea que vos creaste la imagen Sí, prácticamente. Sobre sí, una podríamos imagen, decir. interviniste sobre una imagen. Sí, en el caso de esta imagen es de una pintura que habla sobre distintos ámbitos del infierno. A ver, no me acuerdo de la autora. Sí, buscamos, lo buscamos. Es radio, pero se puede. Me parece que era Oldie o algo así que se llamaba el autor, el que lo La pintó. autora. Es Y, un pintor conocido claro, y la pintura es mucho más grande que esta. Yo acá tomé un fragmento que está relacionada porque con uno de los círculos infernales, que es como una especie de máquina tragamonedas de los que están ahí en el bingo. sí, sí. Entonces esta imagen tiene como una relación por lo que tiene que ver con la figura de la boca, que es una boca grande, que entran personas como también ese círculo. Claro, está buenísimo. Una muy buena intervención. ¿Te ayuda a alguien a hacer este tipo de trabajo? Sí, mi hermana Ana. Y tu Me hermana, tengo entendido que está especializada en Sí, en lo publicidad. que es, claro, Publicidad y... comunicación, Sí, comunicación y tiene más... el manejo de las redes. sí, el manejo de las redes y también lo que tiene que ver con lo visual o lo audiovisual Claro, también. el arte visual. Sí. Ah, está buenísimo eso. Lo tenemos todo en familia. ¿Y la editorial?
La editorial es de Los Cuatro Vientos. La editorial Cuatro Vientos. Sí, que son los mismos de los otros dos libros. O sea, volviste a la misma editorial. Sí. Está bueno eso. Sí, también. ¿Y cómo es la difusión? Yo sé que participaste en varios eventos y que todavía seguís participando, porque lo presentaste ¿cuándo? Este libro era del 2023, se publicó. Más o menos creo que en diciembre. En diciembre comenzaste con la difusión. Sí, que empecé con la difusión y bueno, a través de las redes, también participé de la Feria del Libro, la que se dio acá en la Feria Internacional del Libro. Sí. Y después, bueno, también entregando algunos ejemplares a lo que tiene que ver con distintas bibliotecas, vender el libro, bueno, en algunas librerías, después también por Mercado Libre o por Facebook también. O sea que si yo quiero adquirirlo, porque te escuché, me interesó, y quiero adquirir el libro, puedo por todas esas maneras comprarlo. Sí, en la contratapa dice las redes sociales y el blog. El blog es collageliteratura.blogspot.com, el Instagram @collagelibro y el Facebook @collageliteratura. Perfecto. Entonces, en esos lugares uno acude Sí, y lo encarga. sí, también por Mercado Libre, también como promociones de, por ejemplo, vendo el Diario Infernal junto con otros libros que la temática, que son autores reconocidos, que la temática tiene alguna relación, por ejemplo, Fausto de Estanislao del Campo, después también La Eneida de Virgilio, La Odisea también, O sea que de Homero. esta posibilidad de combinar te lo está dando la editorial. No, eso lo haces hice vos. yo, lo hice Mirá yo. qué bueno, muy bueno. Sí, muchas veces lo que hago es, voy a lo que tiene que ver con las librerías, algunas veces le doy unos ejemplares y compro esos textos con que después voy viendo. Haces como un intercambio y Sí. con eso vos manejás mejor la difusión de tu propio Exacto, libro. sí. Y estás haciendo de profesora, Sí, también. tu tarea docente de distribuir. Sí, en cierta manera. Claro que sí, está buenísimo que hagas eso, porque de alguna manera abrís las posibilidades de combinación y de hacer una lectura intertextual, ¿no? Sí, Y también. relacionar, qué sé Sí, yo. porque o hablan del infierno también, o hay un momento específico, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la Eneida y la Odisea, de que los dos héroes van al inframundo, Claro, como si fuesen lo que es el periodista. En el caso de Fausto de Estanislao del Campo, es como una especie de adaptación dentro del mundo de los gauchos, de la payada, por ejemplo, y ahí está relacionado con ya sea el infierno, porque uno de los personajes va a ver una obra que es la Fausto de Goethe, que ahí está relacionado con el diablo, que le da una promesa a Fausto, y después a partir de ahí le da a cambio, te tiene que dar su alma, y después también esta idea del diálogo que se va a dar principalmente tanto en el único vuelo como también los ladrones del Antiguo Egipto. claro. Y qué bueno que se puedan entremezclar distintas épocas, distintos lugares, que de alguna manera los chicos lo tienen que ir viendo en la medida en que van pasando los años en el secundario. Sí, también. Porque está muy bueno y que sea tan actual, porque hay un vuelo, Sí, ¿no es cierto? Ellos van al inframundo de una manera diferente, no van en Sí. una nave en donde hay que remar y hay que superar determinadas instancias que se van dando. bien. Bueno, pero en el caso del pasajero, del periodista, Sí, tiene que pasar por distintos obstáculos porque pasa por distintos Claro. círculos. claro, pero de distintas formas. De distinta manera, sí. Como Claro. que los círculos no son tanto como en lo que sería en la Edad Media, sino, por ejemplo, está el que es como una especie de tragamonedas, que está relacionado con lo que sería la avaricia, por ejemplo. Otro que es como una especie de pool, que tiene que ver con los codiciosos. Claro. Y es algo como más habitual. Claro. O sea que también en tu literatura aparece mucho marcado la ética. Sí, en cierta manera sí. Bueno, especialmente en lo que En tiene este que libro. en este libro. En este libro.
¿Vos sentís alguna de tus lecturas o de tu trayectoria como lectora de la literatura en general, sentís influencias de alguna escritora o escritor en particular, de alguna escuela? ¿Hay algo que influye en tu escritura o no lo sentís eso? Sí, quizá algunas veces de algún género o también de algún autor, por ejemplo, lo que tiene que ver con el género policial, Sí. que siempre en cierta manera aparece, o por ejemplo, de que alguno de los personajes tiene que buscar algo, tiene que responder a algo que es como una especie de enigma. Eso lo veo en la mayoría de los textos que hago, Ujú. que quizá no es de género policial, pero esa idea está, Pero hay una hay influencia. como una influencia. Después, bueno, lo que tiene que ver con lo maravilloso, que lo que sería, por ejemplo, las Alicia, obras de Alicia, de En el País de las Maravillas, o de Tolkien también. claro, que es más Eh, actual y está más relacionado con sí, vos, por la edad, y con los chicos. sí, también de Úrsula Le Guin, también Ujú. hay mucho de eso. Bueno, por ejemplo, esa mezcla entre lo cotidiano y lo que tiene que ver con lo que sería lo maravilloso se da mucho en sus obras. Por ejemplo, las obras de la saga de Terramar también. Mm, Lo que tiene que ver con el realismo mágico de Gabriel García Márquez, claro. que quizá no tengo lo que tiene que ver las mismas herramientas o la misma estructura que ellos, pero hay como una influencia. Mm. ¿Y incursionaste alguna vez en el mundo de la historieta? No, no tanto, pero como que ahora con las redes sociales, como me acerqué más también a lo que tiene que ver con la historieta. ¿Y cómo la ves a la historieta? La- Porque antes la historieta era un género menor, pero después apareció Oesterheld y empezó a tener otro lugar en el común, porque los que están en la literatura lo valoraron siempre. sí, por ejemplo, bueno, yo me digo mucho lo de Quino, de lo que tiene que ver con Mafalda también. Claro. Y lo que me atrayó es, bueno, lo que tiene que ver con que es algo corto, es algo visual también, que en las redes sociales eso también se da, como que se le da más importancia. Y también esta mezcla entre lo visual y que es la imagen y lo que tiene que ver con la Y el escritura texto, también, y el claro, texto. claro. ¿Eso a los chicos les atrae ese género? ¿Es considerado un género para vos la historieta? Sí, para mí sí. Mm. Hay también de todo, historietas que son mejores que otras, por Bueno, pero ejemplo, como eso es todo. siempre, Sí, en pero todo. sí, creo que es como una especie de género, porque es un género que también puede tomar otros géneros. Generalmente está Por ejemplo, relacionado con el humor, claro, pero después también hay otras, como lo que tiene que ver con la ciencia ficción o la figura de lo heroico también, claro, con el cómic. Es como que abarca más que, por ejemplo, en un texto, por ejemplo. claro. Por lo que es esta mezcla entre lo visual y lo que tiene que ver con la escritura. Y en este momento en donde lo visual tiene más preponderancia y la escritura sí, pero no de la misma manera que en mi época, por ejemplo, en donde a la palabra, a la frase escrita, se le daba tanta importancia. Y los chicos van produciendo sus propias modificaciones en el lenguaje. Sí, Por lo pronto en el lenguaje escrito se da. Y otros en el lenguaje oral porque hay una influencia de otras formas de hablar, no solo en el caso nuestro de Buenos Aires, la rioplatense, pero se dan otras formas del lenguaje. sí, o por ejemplo, que no es tanto el uso de la cursiva como antes, Claro. en donde ahora todos los chicos escriben en lo que tiene que ver con imprenta mayúscula. Tienen Que una tendencia a escribir en... Exacto, y después, por ejemplo, el uso de las mayúsculas cuando se empieza una oración o cuando se da lo que tiene que ver con el nombre de una persona, que quizá como ellos están más acostumbrados a usar el celular, Claro, eso no se da tanto. claro. A eso me refería yo, que hay cambios. Sí, hay cambios. Hay cambios. Esos cambios se pueden... O que escriben, por ejemplo, con lo que tiene que ver con no me sale, con los emojis, por ejemplo. Claro, claro, ahí te aparece la imagen de otra forma incluso. Eh, Debe ser bastante más complicado abarcar todo esto, ¿no? En la enseñanza,
para poder deslindar lo que es nutritivo para el aprendizaje de lo que no es tanto. Sí. Porque me imagino yo que va, o sea, si en la escritura se cambian determinadas cosas, como por ejemplo una coma, cambia el sentido de lo que queremos decir o de lo que estamos leyendo. Sí, o también, por ejemplo, ahora no se usan tanto los números romanos y ellos, si por ejemplo le escribís en el pizarrón un número romano, no saben qué es, Claro. porque no se usa tanto. Antes se usaba Claro, para... en mi época tampoco mucho se usaba, No, pero lo tenías que pero conocer. lo tenías que conocer. Claro. Por ejemplo, para ver lo que tiene que ver con los capítulos, las divisiones de los capítulos, Claro. lo que tiene que ver con los siglos, Para leer los relojes que había antes. los relojes también, o los números de las páginas. Claro. Y ahora no se da tanto eso. No se da. Bueno, habrá que poner cartas en el asunto para ir ajustando donde haya que ajustarse. Sí. Si aceptamos que haya cambios, bueno, pero que se organicen los cambios. Sí, ¿No? Que sea fructífero, que no perturbe el pensamiento y la comunicación, sí. ¿no? ¿Coincidís? Sí, no, que sea así, que sea... Igual creo que todo se va a ir adaptando a su debido tiempo. Claro, claro que sí. Bueno, estamos llegando hacia el final, pero nos quedan unos 2 minutos. Si hay algo que vos querías comentarnos y que no apareció en la conversación, es el momento de que lo hagas. Algo sobre el libro, sobre las presentaciones que vas a hacer. Sí, ahora voy a hacer en octubre varias presentaciones. Una el 5 de octubre a la tarde en la Plaza Colón, en donde van... ¿Dónde está la Plaza Colón? Es en... Banfield. Sí, me parece que sí. O Lomas. Sí, sí, es Igual en Lomas. igual es todo Lomas. Sí, todo es Lomas. Que ahí me voy a presentar con otros escritores y que vamos a hacer leer las distintas obras que cada uno hizo. Qué lindo. Y después lo que tiene que ver con la Expo Lomas, que se va a dar del 10 al 13 de octubre, en donde ahí va a haber un puesto de literatura Lomas, en donde también va a estar mi libro, junto con otros de otros escritores también de la zona. Perfecto. ¿Te parece que nos despidamos diciendo el nombre de tu libro nuevamente? Sí. La editorial y dónde lo pueden conseguir. Sí, es el diario Infernal, bueno, la autora María Solobes, la editorial de Los Cuatro Vientos, lo publiqué en el 2023 y lo pueden conseguir en distintas librerías, por mis redes sociales, por ejemplo en Instagram, @collagelibro, el Facebook, @collageliteratura. Se pueden comunicar por ahí si lo desean comprar o hacer las promociones, que es este libro junto con otros. Y eso en Mercado Libre también se puede conseguir. Perfecto, perfecto. Bueno, gracias María Sol por haber estado aquí en el programa. Fue un placer escucharte. No, gracias, Conversamos de todo, como Sí. dos parlanchinas, y me parece muy bien. Gracias Pablo Duarte por ponernos al aire y gracias a vos que estás allí escuchándonos. Y nos vamos a volver a encontrar el miércoles próximo a las 16. ¿En dónde? En Radio Hermes, www.radiohermes.com.ar. Nos vamos con Mercedes Sosa, el Chango Espasiuk y Víctor Heredia haciendo Solo para mí, pero no para mí sola, ¿eh? Solo para mí late esta canción en este corazón que pongo aquí. Solo para mí
cuando toco así, regreso a mi niñez, su azul sin fin, solo para mí. Tu alma buena, este cielo de amor, y entra en mi ayer, que era tu ayer, y es nuestro ayer. De tu mano anduve, maderas y sueños, con pasión, como el hijo nuevo, descubriendo el mundo, por tu amor, misionero altivo, verde sombra, monte y río bravo, me enlaza tu corazón. Padre de mis sueños, ala y canto, voz que amé en la tarde, te recuerda mi acordeón. Solo para mí, late esta canción en este corazón que pongo aquí. Hasta aquí compartimos voces y silencios, música, sueños, magia, palabras silvanadas en el pensamiento, pensamientos navegando en la voz, hechos de palabra, idea y conducción Alicia Nigro.